Hola, ¿qué tal, mis gamers? Primer video del 2025, así que felicidades a todos antes que nada. Y sí, tengo que quitar el arbolito que ya se le está pasando el tiempo. Pero vamos con el video de hoy. Tenemos desde la última actualización pues un nuevo árbol de leyenda, en mi traducción asesino, no sé en la Latinoamérica qué es lo que diga, pero en mi traducción asesino. Y tenemos también habilidades legendarias nuevas, que a lo mejor a usted no le ha venido hasta aquí abajo, pero sí, hay habilidades legendarias nuevas. Entonces vamos a hablar, el árbol tiene 3 secciones muy distintas todas, para qué nos sirve cada una de estas, en qué situación y cómo la podemos combinar con las nuevas habilidades legendarias que están bastante bien. Y usted ya es decisión de ustedes luego si lo utilizo o no, pero aquí va mi opinión, ¿ok? Entonces miren, la primera parte que sería, vamos a enfocarnos en esta parte superior de arriba, la parte roja, es una parte dedicada al daño continuo. Así, en resumen, daño continuo. Usted tiene un nigromante que tiene veneno, que tiene... A ver, vamos a hacer claro una cosa, daño continuo tiene prácticamente todas las clases. Yo me refiero a que tu build se base en daño continuo. Si usted tiene un efecto de daño continuo en su build, no vale la pena utilizar el árbol de leyenda completo, los 5 talentos que tiene, en mejorar ese único daño continuo que tienes. O sea, la idea es que si tu build se basa en esto, pues adelante, ven acá. En cualquier caso, para mí sigue siendo y será un árbol enfocado en PvE, o sea, no en actividades contra jugadores, sino en actividades del mundo, donde usted tiene una build de farmeo, porque sí, hay daños continuos en el PvP, pero a un jugador la historia cambia un poquito, o sea, ya no lo basaría tanto en eso. De todas maneras, no es que no lo pueda utilizar. Mejora tus daños continuos, si tu build se basa en eso, adelante. Mayormente recomendada para PvE, ok, lo dejamos ahí. Ahora, esta parte de acá, el verde azul o verde, ¿no? Pues esta se va a enfocar en daños de ataque primario. Todas las clases utilizan su ataque primario, pero unas más que otras. Si tienes un cazador de demonios, incluso creo que el mago utiliza bastante. Yo jugué mago un buen tiempo y utilizaba bastante mi ataque primario. No tanto, por ejemplo, con el nigromante. Se usa, pero no tanto como lo usa un cazador de demonios. Entiéndanme lo que les quiero decir. Por supuesto que todo el mundo lo usa, pero hay clases que se basan mucho en él. ¿Ok? Como les digo, pongo el ejemplo del cazador de demonios. Esta sería una buena rama de talentos para él. ¿Pudiera hacerse en PvP? Sí. Si, como te digo, te enfocas demasiado en el ataque primario. Aún así, yo la recomendaría más para PvE. Y mi recomendación, de hecho, en este caso, y es la que estoy utilizando, serían estos 4 talentos de acá. Digamos que aumenta el daño del ataque primario y de la definitiva. Los ataques primarios contra el mismo objetivo infligen más daño. Dañar a un enemigo contra ataque primario aumenta la velocidad de ataque y la velocidad de ataque de ritmo, que en este caso es esto mismo, es tempo, es este de acá, ok, aumenta. O sea, lo que hace es mejorar la bonificación. Pero combinado con este talentico de acá, que es el daño continuo de los efectos, aumenta también un 10%, porque de hecho utilizo también algún tipo de daño continuo. Casi siempre se utiliza, ya sea por una gema, o porque usted tiene quemadura, o porque tiene algún daño continuo. Entonces no está mal utilizarlo, siempre va a depender mucho de tu build. Ahora, el último que nos va quedando de esta parte sería este de acá. Este de acá es enfocado para mí puramente en PvP o muy defensivo. Si usted lo quiere llevar en PvE, no sé, en Infecario o algo, porque es puramente defensivo, pero está muy bien para PvP. Aumenta la eficacia de tus escudos un 10% a ti, a tus aliados, cruzado con esto. Pero nada, si usted lleva el C de la balandrona, que usted tiene escudos, todo lo que usted le genere un escudo le va a servir. Pero si no tiene ninguno, no importa, porque por ejemplo, este talento de acá te va a hacer que ganes un escudo cada 30 segundos, que absorbe el equivalente a un 15% de tu vida. O sea, si usted no tenía escudo, aquí tiene uno. Si usted tiene más escudos, pues son más escudos, ¿ok? Más protección, ya sea, le digo, balandrona o habilidades nativas que te ofrezcan un escudo. Esta de acá te va a dar el escudo ya de por sí. Aquí va a aumentar la eficacia de los escudos, el daño que te hagan, que destroce tu escudo, se va a absorber completamente. O sea, si tu escudo le quedan 10 puntos por absorber y te hacen un daño de 3000, lo va a absorber de todas maneras los 3000 puntos, lo cual es buenísimo. El Fénix también te pone un escudo, el familiar te pone un escudo. Habría que ver si todos los escudos, y no hay ningún bug, te triguean este bufo, pero sí, el gato, todas estas cosas son escudos, así que deberías de influir. Y el último y no menos importante, cuando tienes un escudo te haces inmune a los siguientes efectos de repulsión durante 2 segundos. No es mucho tiempo, pero bueno, cada 10 segundos puede ocurrir, 2 segundos, cada 10. Ahora también tenemos habilidades legendarias. ¿Cómo las podemos combinar ahora con este nuevo árbol o con los árboles que usted quiera? Pero bueno, con este nuevo árbol, terminando de hablar del de PvP, les voy a hablar entonces del talento barrera de choque. ¿Y qué hace este talento? Que ganar un escudo, al tú ganar un escudo, ok, que absorba daño, te hace liberar una ráfaga de energía, infligiendo daño a todos los enemigos cercanos, equivalente a un 30% del valor del daño absorbido. Es decir, que si usted tiene este talento de acá,
que le va a dar cada 30 segundos un escudo, pues cuando ese escudo absorba daño, vas a devolver el 30% de ese daño como daño hacia alrededor, siempre que este no sobrepase el 40% de tu daño base y que no pueda ocurrir una vez cada 10 segundos. Entonces, para ir defensivo, sobre todo, por ejemplo, un cruzado, ok, que va puro defensivo, que vaya a soporte, que le guste jugar de esa manera, aunque usted puede ir defensivo y soporte con muchas clases, excepto con las de papel, por supuesto, y tiene este árbol, pues una opción espectacular es activarle barreras de choque. Ahora, si usted no quiere este talento, tiene otra opción también bastante buena, y ya la teníamos desde antes, y es Benefactor, que usar un beneficio te otorga un escudo a los aliados aceptados absorbiendo daño, por lo cual este escudo igual va a hacer sinergia con la will en sí, va a reforzar su absorción y demás, por lo cual también está bien, aunque yo recomiendo este último barrera de choque. Ahora, si usted por lo que se fue por la parte de preparar su ataque primario, o sea, de mejorar su ataque primario, entonces la opción que tenemos es esta de acá. Me refiero a la opción nueva que tenemos, exceso de carga. Periódicamente tienes un exceso de carga, lo que hace que tus siguientes 5 ataques primarios durante 3 segundos tengan un 60% más de velocidad de ataque. Y como ya tenemos pues nuestro ataque primario potenciado, pues es una buena sinergia y una buena alternativa para combinar los nuevos árboles de leyenda. Y siguiendo esta analogía, ya es bastante evidente que el último que nos queda aquí, liberación de la muerte, pues lo que potencia es del nuevo árbol en la parte esta de daño continuo, ¿no? Ya que este de acá lo que te dice es cuando expiran tus efectos daño continuo, explotan infligiéndose a los enemigos, explotan infligiendo 30% del daño total a todos los enemigos cercanos. No puede ocurrir cada 10 segundos. O sea, hicieron 3 talentos legendarios enfocados en las 3 partes de este árbol. Este árbol está bastante completo para casi todas las actividades, ya les digo, tiene para PvE, tiene para daño continuo y tiene para PvP, y además tiene las 3 legendarias que se asocian a él. Me parece una alternativa realmente de probar. Yo las estoy utilizando ahora mismo. Como les digo, estoy utilizando este asesino por ataque primario. En el PvP me pongo con la otra defensiva, igual que en el infecario la estoy probando por encima de superviviente. Nada, son las opciones que tenemos, y aquí te las dejo explicadas, mi opinión, mis comentarios, y usted decide qué hacer con ellas al final. Y nada, mi gente, hasta aquí el video. Como siempre, si el contenido que hago les gusta, no se olviden de suscribirse, dejarme su like, dejar un comentario, lo que sea. Yo siempre los leo y les respondo, y nos vemos en un siguiente video. Chao.